Hola una vez más a los estudiantes de segundo medio en la asignatura de física. En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 10, donde hablaremos principalmente de los conceptos de rapidez y velocidad, ¿ya? Y cuál es la diferencia entre ellos, porque muchas veces tienden a confundirse, ¿verdad? Y pensar que son lo mismo. Pero en la realidad, estrictamente hablando, no son lo mismo, ¿ya? Primero decirles que acá hay unos videos que les voy a dejar en esta guía. Son dos videos, ¿cierto?, que les pueden ayudar a ustedes a comprender un poco más lo que está explicado en esta guía. A ver, partiendo, ¿cierto?, de lo más básico, decir que la rapidez eh, es una magnitud que compara la distancia recorrida con el tiempo empleado de un móvil. Vamos a hablar de un móvil cuando sea una bicicleta, una persona que se mueve, que camina, ya un autobús, un tren, un avión, ya etcétera, etcétera, son móviles, ¿cierto?, en términos de física. Pero la distancia, digamos, que vamos a considerar, no es cualquier distancia. La distancia es la trayectoria. Recuerden que en la guía anterior, cuando hablamos de trayectoria, dijimos que era el camino recorrido. O sea, todo el camino que yo hice, considerando si yo doblé, me devolví, ¿verdad? Todos esos conceptos. Entonces, la rapidez es la razón entre la trayectoria y el tiempo empleado. Cuando hablemos más adelante de los movimientos, movimiento uniforme rectilíneo, ya, o rectilíneo acelerado, vamos a referirnos principalmente a la rapidez, ya no a la velocidad, aunque muchas veces se usa como un sinónimo, ¿ya? Hoy día vamos a ver que no es un sinónimo, pero en muchas ocasiones sí se puede considerar como sinónimo, sobre todo cuando estamos hablando de que caminamos, ¿cierto? O nos movemos en línea recta, sin retorno, ¿cierto? Vamos de un lugar a otro en línea recta sin retorno. Ahora, eso es una situación, es poco usual, ¿sí? Pero para analizar situaciones, ¿verdad?, en física se puede utilizar este tipo de movimientos. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de movimientos, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene entonces la rapidez con la velocidad? Bueno, la velocidad es la razón también entre la distancia y el tiempo, pero la distancia vamos a considerar al desplazamiento. Si ustedes recuerdan, el desplazamiento es el cambio de posición entre la posición inicial y la posición final, ¿ya? Y otra cosa importante y diferente que tienen, la rapidez es una magnitud escalar, o sea, no depende de la orientación en la que se mueva el móvil, ¿ya?, o la partícula. En cambio, la velocidad sí depende de la posición, ¿verdad?, que tiene la dirección, ya el sentido y la magnitud. O sea, la velocidad es un vector, la rapidez no es un vector, ¿ya? Bueno, aquí este dibujo que dice el velocímetro de un automóvil da una aproximación de su rapidez instantánea. Ya lo que sucede es que la rapidez instantánea, o la velocidad instantánea, como también se puede ver en algunos casos, tiene que ver con la rapidez o velocidad que lleva un móvil en un determinado momento. Y es en ese momento y no en otros. En cambio, cuando hablamos de rapidez media, que es lo que vamos a ver nosotros aquí en adelante, vamos a hablar de rapidez media cuando hemos recorrido un cierto camino. Por ejemplo, si nos dirigimos de Santiago hacia la costa, hacia cualquier lugar de la costa, ¿verdad? Podemos decir que el automóvil llevó durante todo el trayecto una rapidez media de 100 kilómetros por hora. Y vamos a hablar de rapidez porque el automóvil no viajó en línea recta, sino que tuvo curvas, ¿cierto? A lo mejor se devolvió un poco, se detuvo en un momento, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cierto? Ahí hablamos de rapidez. Lo más correcto, ¿cierto?, en los letreros de las calles que dicen velocidad máxima 60 kilómetros por hora, por ejemplo, es que dijera rapidez media máxima. ¿Ya? Eso sería lo más correcto. Pero para los términos físicos eso está así. Pero para los términos cotidianos, ¿cierto? La gente, la verdad que ya está acostumbrada a escuchar la palabra velocidad, a relacionarlo con esto. Pero en realidad lo que ocurre ahí es una rapidez, no una velocidad, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, rapidez es una magnitud escalar, es la razón entre la distancia total recorrida o la trayectoria y el tiempo empleado. La velocidad es un vector porque depende, ¿cierto?, de su magnitud,
de la dirección y el sentido que tenga el móvil que está cambiando de posición, ¿ya? Y es la razón entre el desplazamiento y el tiempo empleado, ¿ya? Ambos se representan, ¿cierto?, de la misma manera. La rapidez va a ser una V solamente, o una R a veces también aparece, y la velocidad va a ser una V con una flecha arriba, que es un vector. Ya, había como una actividad aquí, digamos, de proceso, que era completar esta tablita. Y se completa la siguiente tabla con los valores que correspondan. Bueno, dice distancia recorrida, estamos hablando que esto es trayectoria, ¿cierto? O camino recorrido, que es lo mismo, sinónimo. Tiempo empleado y rapidez media. Entonces, como me dicen rapidez media, yo asumo que esto es una trayectoria. Si la razón, aquí me di cuenta que hay algo malo que está, yo lo voy a corregir inmediatamente. Si mi razón, ¿cierto? Rapidez media es 1, significa que 5, la distancia recorrida, dividido por un número, es 1. O sea, aquí debería ser, en lugar de ser un 1, aquí esto está malo, ¿cierto? Corríjanlo ustedes, en lugar de ser un 1 debería ser un 5, porque 5 metros dividido en 5 segundos me da 1 metro por segundo. ¿Ya? La de abajo dice, distancia recorrida 10 metros, tiempo empleado 5 segundos. Si yo divido 10 en 5 me da 2 metros por segundo, rapidez media. Y acá, 12, bueno, tenía el 3 y el 4, ¿cierto? Mi resultado, mi rapidez media era un 4 metros por segundo. Entonces, la distancia recorrida debería ser un 12. 12 dividido en 3 me da 4. Aquí estamos hablando de la velocidad. Fíjense que aquí arriba la rapidez es distancia, trayectoria dividido por un delta t. Ese triangulito que aparece ahí, delta t, delta, se llama operador delta. Y el operador delta dice, tome la condición final y résteselo a la condición inicial. En este caso, ¿cierto? Es tiempo. Reste el tiempo final al tiempo inicial. Normalmente el tiempo inicial es 0. Entonces, ¿cierto? Basta con que yo coloque una t de tiempo. Pero cuando no es así, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre los 3 y los 6 segundos, 6 menos 3 es 3. ¿Ya? Y no tiene vector arriba. En cambio, en la velocidad, ¿cierto? Fíjense, dice velocidad media, tengo un vector y tengo un delta X. Ese delta X representa, ¿cierto? La distancia, el cambio de posición. Posición final menos posición inicial, o sea, desplazamiento. Y delta T es la variación de tiempo. ¿Sí? Las unidades del sistema internacional para distancia es metros y para tiempo es segundo. Entonces, tanto la rapidez como la velocidad me van a quedar en metros partido por segundo. Esas son las unidades que tienen. ¿Ya? Bueno, aquí estos dos esquemas, ¿cierto?, están representando algo. Que cuando yo cambio de posición, inmediatamente tengo un cambio de velocidad. ¿Qué es lo que dice el primero donde está el auto amarillo? Dice, si la trayectoria del cuerpo es una recta, el vector velocidad asociado al movimiento del cuerpo tendrá una orientación constante en la dirección del movimiento. ¿Ya? En el auto rojo ahora dice, si el cuerpo describe una curva, el vector velocidad instantánea es en cada punto de esta será tangente a la curva. O sea, la velocidad va a ir cambiando en cada punto porque estoy girando. Aparece un concepto que vamos a ver más adelante, que es la aceleración. Cada vez que yo cambio de dirección, ¿cierto? Este vehículo tiene una aceleración involucrada, que es un concepto que vamos a ver después en la próxima guía. Ya. De aquí vienen los ejercicios. Ya recuerden que esta guía solamente habla de rapidez y velocidad. Entonces, bueno, aquí eso de forma en pareja no corre para ustedes, ¿cierto? Pero sí, el ejercicio es el siguiente. ¿Ya? Patricio, ¿cierto? Va a su casa, a la casa de su amiga Carolina, sí, Carolina, y recorre, ¿cierto?, este perímetro. Avanza 100 metros hacia arriba, 200 metros hacia el lado y 100 metros hacia abajo. Entonces, de acuerdo a eso me dicen, ¿cuál fue la rapidez media de Patricio? Exprésala en metros por minuto y metros por segundo. Ya, la rapidez media, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la trayectoria, y la trayectoria es todo este perímetro, ¿cierto? De P hasta C. Tengo 100, más 200 son 300, más 100 son 400. Entonces, como él se demoró 5 minutos, recuerden que partió a las 15:45, llegó a las 15:50. Entonces mi tiempo es 5 minutos. Si yo divido
¿ya? 400 metros en 5 minutos me da 80 metros por minuto. Esa es su rapidez media en metros por minuto. Pero, si yo transformo ahora los 5 minutos en segundos, 5 minutos son 300 segundos, ¿ya? Entonces digo 400 dividido en 300 me da 1,33 o 1,3 periódico metros por segundo. Esa es la unidad, esta que está aquí, metros por segundo, es la unidad del sistema internacional. También podría ser kilómetro por hora o metro por minuto, ¿ya? Dice B, ¿cuál fue la velocidad media de Patricio calculada en metros por minuto y metros por segundo? Bueno, la velocidad ahora va a ser la distancia que hay entre P y C en línea recta, y esos son 200 metros, ¿cierto? Entonces, aquí también hay un problema. El desplazamiento son 200 metros y no 100. A ver si me permiten, 200 metros. ¿Cierto? Entonces acá tengo 200. Ya tengo 200 dividido en 5. Y eso me da, 200 dividido en 5 me da 40. ¿Cierto? 40 metros por minuto. ¿Ya? Y acá sería 200 dividido en 300. 200 dividido en 300 y eso me da 0,66 o 0,6 periódico. Ahí sí, perdón, me equivoqué. Ya, ok. ¿Sí? Entonces, si yo miro acá el monito que está más abajo, fíjense que el desplazamiento es la flecha roja que está entre P y C, por ende tomé 200 metros, ¿cierto? Y me da, ¿cierto? 200 partido por 5, 40 metros por minuto, o 0,66 metros por segundo, ¿ya? Vectorial. Vectorial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que yo debo darle una dirección. Dirección, las X, el eje X, y sentido, positivo, ¿ya? O hacia la derecha. Esa es la diferencia. Ya. Después dice, observa atentamente el gráfico que representa el vuelo de una mosca entre dos instantes y realiza los siguientes pasos. 1. Determina la posición inicial y final de la mosca en el plano cartesiano respecto del punto origen, 0,0. Es el origen, 0,0. Inicialmente la mosca está en 2,5. Ahí está, posición inicial 2,5. Posición final 8,5. ¿Ya? Después dice, 2. El valor, dice, representa el desplazamiento como una flecha que vaya desde el punto inicial hasta el punto final y determina su valor numérico. ¿Ya? Si yo miro, como esto está entre los 2 y los 8 centímetros, entonces el desplazamiento son 6 centímetros. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. ¿Sí? El valor del vector magnitud, ¿cierto? Es 6 centímetros para el desplazamiento de la mosca, este vuelo, ¿verdad? Que está con la línea roja, es la trayectoria, pero mi desplazamiento está en línea recta, ¿ya? Que son 6 centímetros hacia la derecha, como está indicado aquí abajo en la flecha celeste. 3. Determina un valor aproximado para la longitud de la trayectoria del vuelo de la mosca. A ver, la trayectoria de la mosca, ¿cierto? Está, si yo tomo solamente los cuadrados, la cuadrícula, voy a recorrer, ¿cierto? 1, 2 hacia arriba, 3, 4 hacia el lado, 5, 6, 7 hacia abajo, 8, 9 hacia el lado derecho, 10, 11, 12 hacia arriba, 13, 14 hacia el lado, 15, 16 hacia abajo. O sea, tendría 16 centímetros, considerando solamente los cuadrados. Pero como yo veo acá, tengo semicírculos, ¿cierto? Yo podría aproximar mejor ese cálculo, ¿verdad? Decir que tengo un semicírculo, aquí abajo tengo otro semicírculo, o sea, tengo un círculo completo, y aquí arriba tengo otro semicírculo, o sea, tengo un círculo y medio de perímetro, ¿ya? Porque vamos a calcular el perímetro en la trayectoria. Pero además tengo una rayita, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros que son rectos. O sea, ese perímetro debería sumarle 4 centímetros. Ahora, ¿cómo calculo el perímetro? ¿Sí?
Ya, la trayectoria dice, bueno, aquí estamos respondiendo a la pregunta 3. ¿Cómo clasificaría la trayectoria de la mosca? La trayectoria es curvilínea, ¿cierto? Porque recorre una curva. Pero el vuelo, ¿cierto?, de la mosca se podría calcular más exactamente si se consideran los semicírculos. Si se considera que hay 3 semicírculos, o sea, 1 centímetro de radio cada uno, entonces al calcular el perímetro de un círculo sería el perímetro, 2 por pi por el radio, 1, ¿cierto?, 2 pi r. Como son 1,5 círculos o un círculo y medio, esto nos da 3 pi. Acá tengo 2 pi, entonces si multiplico 2 pi por 1,5 me da 3 pi. A esto se le debe sumar 4 centímetros rectos, ¿cierto? Que ya mencioné anteriormente. Finalmente el perímetro nos da, ¿ya? Si yo multiplico 3 por pi, me da un número que sería 3 por 3,14. Eso me da 9, algo, 9,3 y algo, ¿no? Si le sumo 4 centímetros, me da 13,4 centímetros, que es bastante menor que los 16 que había calculado antes con los cuadrados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los pedacitos que están arriba de perímetro, ¿cierto? Los voy a obviar ahora. Solamente voy a considerar la trayectoria circular, ¿cierto? O semicircular de cada uno. ¿Ya? Ese sería el cálculo exacto de la trayectoria de la mosca, 13,4 centímetros. Ya. Dice 2. El esquema muestra la posición de una hormiga en diferentes instantes durante su recorrido por una rama recta. El recorrido comienza en A y avanza hasta B, ¿cierto? De A hasta B, donde gira y regresa hasta C, hasta C. Allí vuelve a girar para detenerse en D, acá. Este es el punto final. Entonces A dice, ¿cuál es el desplazamiento de la hormiga? Bueno, si él partió en A y terminó en D, D es el punto final y A es el punto inicial, por lo tanto la distancia que hay entre A y D son 6 más 12, 18 centímetros, ¿cierto? Hacia la derecha, ¿verdad? En la dirección de las X. Y D, ¿cuál es la distancia recorrida por la hormiga durante todo el trayecto? Bueno, aquí hay que sumar la distancia AB, más la distancia BC, más la distancia CD. Y aquí está, ¿cierto? Sería 6 centímetros, 6, 6 más 12 más 8, más 20, de D hasta C hay 20 centímetros, ya, 8 más 12, más los 12 centímetros de vuelta hasta 2, hasta D. Y eso nos da 58 centímetros de trayectoria. ¿Se fijan que hay diferencia? El desplazamiento son 18 centímetros y la trayectoria son 58. ¿Ya? Bien. Número 2 dice, un atleta recorre 3/4 de una pista circular demorando 4 minutos de ir de A hasta B, o sea, de A hasta B. 3/4 de una pista circular y me dan el radio que son 30 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para determinar la trayectoria, ¿cierto? Dice, ¿cuál fue la rapidez y la velocidad media del atleta expresada en metros por segundo? Considera pi 3,14. Entonces, yo el perímetro lo voy a multiplicar por 3/4 porque eso es lo que recorrió del círculo. Entonces 2 por pi por 30, que está en metros, ¿cierto? 30 metros, por 3/4. Y eso me da 141,3 metros de trayectoria. Si yo divido esta trayectoria por el tiempo que demoró en minutos, me da 141 partido por 3, perdón, 141,3 partido por 4, me da 35,3 metros por minuto. ¿Ya? Me decía que lo queríamos en metros por segundo. Bueno, aquí yo debería considerar que 4 minutos son 240 segundos. Entonces debería dividir 241,3 en 240 y me va a dar el resultado en metros por segundo. ¿Ya? Esa es la rapidez, porque consideramos la trayectoria. En cambio, para la velocidad, se debe usar el desplazamiento que corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Aquí, entre A y B, fíjense que si yo trazo una línea, me queda un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo isósceles. O sea, que los catetos miden lo mismo. ¿Ya? Aquí abajito está. La línea roja AB es la hipotenusa y también es el desplazamiento. Si yo calculo ese desplazamiento por teorema de Pitágoras, me quedaría así. AB cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Pero, ¿cierto? Si saco la raíz, sería AB, distancia B, raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 30 al cuadrado. Tengo 2 veces 30 al cuadrado, entonces, ¿qué hago? Lo escribo aquí abajo. 2 por 30 al cuadrado, fíjense que está bajo la raíz cuadrada,
AB, ¿cierto? Bueno, 30 al cuadrado bajo una raíz cuadrada, y si hay multiplicación lo puedo sacar como un 30 simplemente. Ya, es un matemático, ustedes tienen que escribirlo este año. Y me queda 30 por raíz de 2. Si yo multiplico esa cantidad 30 por raíz de 2, raíz de 2 es 1,41 y algo, ¿ya? Es un número irracional. Entonces me queda que esa distancia son 42,4 metros. Ese es mi desplazamiento. Con este dato, ¿cierto? Puedo calcular la velocidad. Fíjense que le puse un vector ahí. Entonces 42,4 dividido en 4 me da 10,6 metros por... este es minuto, perdón, este es minuto. Metros por minuto, ¿ya? Porque son 4 minutos. Si yo quiero tener los metros por segundo, debería dividir 42,4 en 240 segundos. De ahí me daría, ¿cierto?, en metros por segundo. Ya. Pregunta, ¿en qué tipo de trayectoria el desplazamiento entre dos puntos puede ser igual a cero? Bueno, por ejemplo, si yo aquí esta pista circular recorriese de A y no fueran 3/4, sino que fuera el círculo completo de volver hasta A, mi desplazamiento sería cero. Siempre cuando yo voy y vuelvo al mismo lugar, ya sea en línea recta, ¿ya? O en un círculo, o en la forma que sea, ¿verdad? Mi desplazamiento va a dar cero. ¿Cuándo me va a dar cero entonces? Cuando el punto inicial es el mismo que el punto final. O sea, yo regreso completamente. Por ejemplo, ir de la casa al colegio y volver a la casa. Mi desplazamiento es cero, independiente del camino que yo haya recorrido. Bien, y llegamos a la última parte. Tenían ustedes que completar este informador, ¿verdad? Este organizador gráfico. Y dice, algunas de las magnitudes que permiten analizar el movimiento de un cuerpo son desplazamiento, ustedes debían escribir desplazamiento, ¿es cierto?, que indica el cambio de posición, y trayectoria, que indica el camino recorrido. La del desplazamiento, el cociente entre esta y el tiempo corresponde a velocidad. Es una magnitud vectorial. En cambio, trayectoria, que indica el camino recorrido, ¿ya? El cociente entre este y el tiempo corresponde a rapidez, y es una magnitud escalar. ¿Ya? Muy bien, hemos llegado hasta acá. Nos veremos en el próximo video de la guía número 11. Espero que estén bien. Cualquier consulta me la pueden hacer, como siempre, ¿verdad?, al correo. Estudien, organicen su tiempo, aprovechen sus tiempos, ¿verdad? Y nos estaremos viendo, ¿ya? Que estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos.